Esta es la entrega y el video 6 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la tarjeta de pagos más grande del mundo. Y como ya hemos tenido 5 sesiones previas y tendremos todavía algunas por venir, sugiero que vamos a hacer más reducida la introducción y nos vamos a ir directamente al tema. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo, cuyo propósito es promover y desarrollar una mente fuerte y positiva. La biografía de Dee Hock es importante porque aquí vemos la extraordinaria forma en que él desarrolla su mente para hacerse las preguntas necesarias en los momentos necesarios, claro, junto con su equipo de trabajo también, para desarrollar un nuevo estilo de organización, una nueva organización que viniera a resolver muchos de los problemas que enfrentaban esta naciente industria de tarjetas de crédito allá por los 1960. Continuemos pues con la historia. Bueno, pues entonces ya Dee Hock ya había sido nombrado el director, el vicepresidente de la tarjeta de crédito Bank America Card, que acababa de concesionarse al banco de Seattle, Washington, y ya tenía un año de operación con resultados muy, muy buenos, y estaban muy contentos realmente todas las sucursales y todo por el éxito que estaba teniendo la tarjeta. Sin embargo, en la industria en general, las cosas no estaban tan bien. ¿Por qué? Porque no había una buena calificación. El mismo Bank of America no recomendaba en los cursos de entrenamiento que se hiciera una buena clasificación del crédito de la gente. Entonces se le estaba dando tarjeta a gente que no podía pagar, por lo mismo que no había computadoras, todo era impreso, todo era manual, había mucho fraude, empezaba a haber muchos robos de tarjetas, había mucho fraude y no había forma de identificar rápidamente los malos manejos de las gentes que hacían mal uso de la tarjeta y que llegaban a pagar con ella, que era falsa, llegaban a pagar a los negocios, y los negocios, como todo lo tenían que hacer manualmente y a través de teléfonos y todo, pues empezaron a tomar atajos para efecto de poder acelerar el proceso de autorización de una compra con la tarjeta de crédito. Bueno, pues esto lleva a que en 1968 había realmente un serio problema en la industria de las tarjetas de crédito, y entonces Bank of America reúne a sus concesionarios, a sus 120 concesionarios en todo el país, a los que les había franquiciado, a los que les había licenciado ya su tarjeta de crédito para la Bank America Card, para plantear y ver qué problemas estaban teniendo y la forma de resolver. Entonces, pues como Hock era el jefe de esta área, pues va a la reunión y se lleva a uno de sus colaboradores, y van los dos a la reunión que se celebró en Columbus, Ohio. Al llegar ahí, en el primer día de reuniones, se empieza a dar cuenta que se peleaban entre los mismos concesionarios unos con otros, acusaban a Bank of America, a los representantes de Bank of America, los representantes de Bank of America se peleaban y también acusaban a algunos de los concesionarios. En fin, dice, aquello era algo muy mal. Realmente no se iba a llegar a nada. Al segundo, pero bueno, se queda, ¿no? Se queda ahí porque, bueno, pues eran 2 días. Al día siguiente continúa esto, agravándose un poquito más la situación, y él no veía que la forma en cómo se estaba manejando eso pudiera llevar a algo bueno. Entonces, antes del lunch, los representantes de Bank of America deciden formar un comité por siete personas. Una de ellas era Hock, ¿ok? Probablemente porque su banco era uno de los mejor administrados. Y entonces propone que este comité se reúna para resolver 2 de los problemas que se presentaban ahí ya y que se empezaban a clarificar, que eran los más urgentes. Y entonces Hock dice, no, pues es que esto no va a funcionar así. La idea de Bank of America era que una vez que se presentaran esos 2 problemas, entonces si Bank of America consideraba que efectivamente eran problemas reales y sí, entonces tratar de imponerles la solución a esos 2 problemas al resto de los licenciatarios, ¿no? Como normalmente se hacía, ¿no? El modelo de administración de comando y control, como lo llama Hock, ¿no? Yo tengo el poder, yo tengo el control, entonces yo mando lo que haya que hacer aquí. Pero Hock no le parece, no está de acuerdo con eso, piensa que es una pérdida de tiempo, y entonces va con ellos, los separa un poquito ahí cuando termina esa pequeña reunión que fue antes del lunch,
y les dice, oigan, quiero hablar con ustedes. Eran dos representantes de Bank of America y les dice, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto, no sean gachos, cámbienme, sáquenme de aquí, no quiero participar en este comité. Pongan a alguien más, pues eran 120, o sea, él era uno de estos 7, pero dijo, pues de los otros 113 pueden sacar a alguien más, ¿no? Y entonces le pide que lo saquen a él porque él no veía que esta era una buena solución. Y entonces se enoja sobre todo uno de ellos y empieza a contestar, pero el otro como que empieza a intuir que a lo mejor algo pudiera haber aquí y le dice a Hawk, bueno, pero ¿qué propones? Le dice, por eso es que mira, cuando tú ya resuelvas, si hacemos lo que ustedes dicen y vamos a suponer que traemos esos dos problemas, para cuando traigamos esos dos problemas ya va a haber 84 más. Entonces no tiene sentido, dice, así no se van a resolver realmente de fondo los problemas de aquí. Bueno, ¿y tú qué propones? Le dice. Entonces él lo que les pide, lo que les dice es que el comité, deberían de formar un comité, pero que tuviera la responsabilidad de resolver en forma sistemática todos los problemas, o sea, y analizar y traer los problemas, pero en una forma sistemática. O sea, que ese comité fuera permanente y que ellos se encargaran de estar trayendo todos los problemas y resolviéndolos. ¿Me explico? O sea, pero de una forma autogobernable, pues que no tuviera que pasar por, pues que fuera un comité independiente, pues, ¿no? Y entonces, les parece, aunque no están muy de acuerdo, pues les parece que es un poco mejor que su propuesta. Hawk también les dice, entonces, bueno, ellos le dicen, oye, pero pues es que tenían miedo de que Bank of America los pudiera regañar. Y le dicen, no tiene por qué regañarlos si esta reunión es de licenciatarios. El que ustedes hayan citado a la reunión es una cosa, pero la reunión no es de Bank of America. La reunión es de los licenciatarios que están tratando de resolver los problemas que tienen en la operación de la concesión de la tarjeta. Y entonces le dicen, bueno, está bien, vamos a hacer lo que tú propones, pero yo no quiero proponerlo, le dicen los de Bank of America, tú propones. No, le dice, pero si tú citaste a la reunión, o sea, tú debes de hacerlo. Entonces no lo puede convencer y termina Hawk, después del lunch, aparece ya en escena junto con los de Bank of America a presentar la propuesta. Y entonces le hace una pequeña introducción el representante de Bank of America y entonces llega Hawk y se para enfrente y le dice, miren, yo estoy como ustedes, estoy muy preocupado por la situación, pero me parece que, pues que puede haber una forma de resolver esto en donde todos participemos y todos hagamos una parte del trabajo que hay que hacer. Y entonces dice, el asunto, dice, es que hay que crear un esfuerzo autogobernable, o sea, que nosotros mismos nos organicemos para resolver los problemas que estamos teniendo. ¿Ok? Y entonces, en este esfuerzo, debe involucrar a todos los concesionarios para examinar todos los problemas del sistema, no nomás uno, dos o tres, y además que esto nos permita continuar analizándolos a través del tiempo. ¿Ok? Debe ser un esfuerzo abierto, nadie está obligado a nada, nadie está comprometiéndose con nada, simplemente es un esfuerzo en donde nosotros voluntariamente nos reunimos para formar este comité, para formar e ir encontrando la forma de hacerlo de una forma libre, incluyendo Bank of America. Es decir, Bank of America tampoco se compromete a nada más que estar presente en este esfuerzo autogobernable, autorregulable, y ver qué sucede, a ver qué pasa con esto. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero la idea es que si lo hacemos y participamos todos, pues yo creo que podemos llegar a una buena decisión, dice él, ¿no? Y entonces le empiezan a preguntar, bueno, pero ¿y a qué nos obligamos? No nos obligan a nada. ¿Y cuánto va a costar? No te va a costar nada, excepto un boleto de avión de vez en cuando a las reuniones a la que haya lugar. ¿Y a qué nos compromete? A nada, no te compromete a nada absolutamente. Y entonces, pues dicen, bueno, pues si no cuesta nada, no me comprometo a nada, pues ¿por qué no? Y entonces todos votan a favor de la propuesta y se quedan los miembros, los 7 miembros que ya habían seleccionado los de Bank of America después de esa reunión, se quedan y acuerdan en reunirse 2 semanas después. Pero antes de desbandarse, uno de ellos se levanta y dice, bueno, dice, pues como aquí Hawk fue el que propuso esto, pues por mi parte, yo pienso que él debe ser el presidente de este comité. ¿Alguna recomendación diferente y todo? Y no, todo el mundo levanta la mano y dice, ok, y pum. Y así es como Hawk se hace presidente de ese pequeño comité cuyo objetivo era buscarle las soluciones a los problemas que estaban teniendo todos los concesionarios de la tarjeta.
Entonces, regresa a la oficina, regresa con su colaborador y trabajan una semana y hacen una propuesta en donde dividan al país en 8 regiones, ¿ok? Cada región, no eran 7, ya eran 8 regiones, y en cada región iba a haber cuatro comités, ¿ok? Un comité iba a ser de operaciones, un comité de mercadotecnia, un comité de crédito y un comité de sistemas computacionales. Eran los 4 comités que cada una de esas 8 regiones iba a tener. Y cada uno de los bancos que pertenecía a esa reunión, a esa región, podía asignar a una persona a cada uno de esos comités. ¿Ok? Y de cada comité iba a salir un presidente del comité de mercadotecnia, un presidente del comité de operaciones y así para cada región. De tal manera que después se hacía un comité nacional de mercadotecnia con los presidentes regionales de mercadotecnia, otro comité nacional de crédito con los presidentes regionales de crédito y así sucesivamente. Y luego se hizo el Comité Ejecutivo Nacional, ¿ok? Entonces Hawk lo nombran presidente del Comité Regional, que le tocaba el Pacífico del Noroeste, ¿no? En la zona del Pacífico, allá Washington, Oregon, ¿no? Norte de California, etcétera. Entonces él queda como presidente de ese comité y luego lo nombran también presidente del Nacional, o sea, del Comité Nacional, que era el que agrupaba a las 8 regiones. ¿Ok? Y entonces ya con eso, todo eso, con esa propuesta, la manda él a Bank of America. Bank of America la recibe y le cambia unas tres cosas, pero ya, dice, ok, perfecto. Y entonces con eso, ya pasaron las 2 semanas, van a la reunión con este comité y es la propuesta que él hace, de, oigan, ¿qué les parece si nos organizamos así, ya está, ya está, ya está? Les parece bastante bien, y entonces ahí se compromete cada uno de estos miembros del comité, de este comité, era uno de cada región. Y entonces se comprometen a regresar a sus regiones, presentar este programa a todos los bancos, para que todos los bancos tuvieran la oportunidad de asignar su representante en cada uno de los comités. Y luego ya con todos los bancos participantes, entonces entre todos los participantes, ir nombrando al presidente de cada comité en cada región. De tal manera que así se hace, se nombra eso y en relativamente corto tiempo se hace ya esta estructura que dice Hawk, ciertamente era un poco engorroso, dice, pero la verdad es que era una forma en que todos los bancos iban a poder tener una voz. Y entonces, de esta manera también, como ya estaban todos involucrados, pues era la forma de poder juntar la información y ahora sí van a poder tener un mecanismo para poder saber exactamente qué eran los problemas que estaban pasando en cada una de las funciones. Todos los problemas de crédito, los problemas de mercadotecnia, los problemas de operaciones, los problemas de sistemas computacionales, etcétera, ¿no? Y entonces así empiezan ya a juntar esa información, hacen 2 rondas de reuniones nacionales, o sea, en donde se reúnen la primera vez para ya nombrar a los presidentes de cada comisión en cada región, y luego otra segunda ronda. Entonces el caso es que en 2 rondas se dan cuenta ya realmente del tamaño del problema y era mucho más grande de lo que ellos se imaginaban. Ellos pensaban que las pérdidas de la industria de la tarjeta de crédito pudieran andar en las decenas de millones de dólares. La verdad es que andaban en los cientos de millones de dólares y iban avanzando las pérdidas a una velocidad impresionante. Entonces, ahí se da cuenta Hawk que ni esta organización de comités en esta forma, ni tampoco el programa de concesionarios que tenía Bank of America podía resolver el problema por la forma como se estaba presentando. Y entonces él dice, no, esto tiene que, aquí es muy importante que esto se haga de otra manera, se tiene que crear una organización que no existe esa organización y para poder resolver los problemas que se están presentando y a la velocidad que se están presentando. Entonces él dice, aquí tiene que ser algo nuevo. Y entonces ahí es donde vuelve a entrar ahí ya su mente, ¿no? Y entonces él por un lado se alegra de cuando ve este problema porque era la oportunidad que él iba a tener ya como presidente regional y aparte como presidente nacional del comité
de poder empezar a probar alguna de sus teorías de la organización que siempre había venido implementando en las otras organizaciones y donde siempre le daban hasta con la cubeta, ¿no? Y entonces fue ahí una preocupación por un lado, pero por otro lado un gusto de que finalmente iba a poder hacer algo. Y entonces empieza a pensar. Dice él, mi mente y yo empezamos a pensar y dijimos, bueno, vámonos al fondo del asunto. Y aquí había tres conceptos que había que analizar a fondo. Los bancos, el dinero y las tarjetas de crédito. Con relación a los bancos, llegan a la conclusión que la tarea del banco en realidad era la custodia, la, eh, la custodia, el préstamo y el intercambio de valor. Ese era lo que fundamentalmente, en el fondo, lo que para eso estaba un banco. El dinero, ya con el advenimiento de las computadoras que ya se empezaba a dar, él echó para enfrente el pensamiento y se dio cuenta que el dinero en realidad iba a ser dato alfanumérico, que se iba a poder ya hacer transacciones simplemente con puras órdenes de pago y todo lo demás, con puros datos. Y entonces, que el dinero en realidad iban a ser datos alfanuméricos, ¿ok? Esa es la segunda conclusión a la que llega. Y la tercera conclusión, en cuanto a las tarjetas de crédito, él ve que la tarjeta de crédito tiene tres cosas, tiene tres funciones fundamentalmente. Bueno, primero se da cuenta de que el crédito no es inherente realmente a la tarjeta, o sea, que el dinero era adicional a la tarjeta, pero que no era estrictamente necesario. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta una tarjeta de un cliente en un negocio? Dicen, no necesariamente es crédito. Entonces, ¿qué es lo que hace la tarjeta? Y entonces saca tres funciones de la tarjeta. La primera era identificar al comprador y al vendedor. Es decir, el que tenía la tarjeta ya de alguna manera eso lo identificaba como un sujeto de crédito, ¿no? Y el que recibía la tarjeta, también para tranquilidad del comprador, era alguien calificado que ya había calificado el banco correspondiente para permitir que ahí se hicieran transacciones. Entonces, la primera función de la tarjeta era identificar al comprador y al vendedor. La segunda función garantizaba el valor, los datos de valor monetario. Es decir, era el dinero que decíamos ahorita, ya el dinero eran datos alfanuméricos y entonces la tarjeta iba a garantizar el monto de la transacción, ese valor ya eran datos alfanuméricos que iban a poder garantizarse porque estaba la firma del cliente y el embosado del negocio. ¿Ok? Y la tercera función era la originación y la transferencia de datos de valor monetario. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías estar en otro país, probablemente, ¿ok? Todavía en este momento era puro Estados Unidos, pero él ya se imaginaba que esto podía ser alrededor del mundo, pues, y entonces decía, tú vas a poder estar en otro país, y entonces ahí en ese otro país se va a originar la transacción, se va a transferir la información alfanumérica del valor monetario, o sea, que era los datos con valor monetario. Y entonces esa era la tercera función. Y entonces él se empieza a dar cuenta de que era la oportunidad, que la computación, el microchip, toda esta cuestión nueva electrónica, que acuérdense, era 1968, esto ya se empezaba a ver que esto podía ser el futuro, dice, ahí le cae el 20 de que puede ser una forma en el futuro de que las personas puedan hacer operaciones de compra y venta sin que se vean, sin que se conozcan, ¿ok? Y 24/7 en cualquier punto del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿No? Es lo que está sucediendo ahorita con Internet y con todas las compras en líneas que hacemos y todo lo demás. Él lo vio desde hace 50 años, ¿no? Y entonces él se da cuenta de eso y dice, wow, o sea, esto es una oportunidad tremenda, pero al mismo tiempo se da cuenta que no hay una organización, que ni los bancos, ni los gobiernos, no hay ninguna institución que pueda hacer lo que se requería hacer para llevar a cabo este negocio, poner todas las condiciones para que se pudieran hacer esas tres funciones de la tarjeta. ¿Ok? Y entonces viene la pregunta desde, bueno, ¿y me interesa hacerlo a mí? ¿No? Esa es la pregunta que él se hace, ¿no? Y dice, porque el que lo haga va a tener un mercado impresionante. Y entonces dice, valía la pena intentarlo, porque con la experiencia que él había tenido ya antes de que le daban hasta con todo,
cuando él intentaba hacer algo nuevo. Sin embargo, dijo aquí, mira, no me voy a forzar, lo voy a intentar, yo le entro, pero no voy a forzar nada. Si se puede dar, qué perfecto. Y si no se puede dar, no hay problema. Yo tengo mi puesto en el banco y yo sigo mi vida y no hay problema. Y así es como decide que el siguiente paso, entonces, era hablar con su jefe. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, pues entonces veamos cuáles son las principales ideas de esto, cuáles son las principales ideas de de las perlas de esta parte de su biografía. Y la primera que yo encuentro es que cuando él forma el comité, convence a los de Bank of America que no necesitan, él no sabía qué iba a pasar con esos comités, no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, dice, pero pues vamos, denos chance, si nos organizamos de esta manera en forma voluntaria y todo eso, vamos a poder utilizar el sentido común, ¿no? Vamos a confiar en nuestra creatividad, en nuestro buen juicio y vamos a ir tomando las decisiones que sean necesarias. O sea, ¿qué pero le ponemos a eso? O sea, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros iniciamos un proyecto ya imaginando determinados resultados, estamos mal, dice Job. No puedes predecir un resultado. Tú éntrale al proyecto, haz lo que tengas que hacer, pero no presupongas un resultado. Ve a qué resultado llega. Y lo único que sí, comprométete a usar el sentido común, la creatividad y el buen juicio. Y ya está. Y a ver qué pasa. Primera lección. Segunda lección. Él dice que para entender los eventos, o sea, esta circunstancia que estaba pasando, que fue lo que él hizo cuando llega al análisis que acabamos de revisar, dice, o que quieres ver cómo va el futuro, entonces hay que considerar las cosas desde 4 perspectivas. ¿Cómo era? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora este evento? ¿Cómo va a ser en el futuro? O sea, con la tendencia que lleva. Y la cuarta, dice que esta es la clave. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Entonces son 4. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la tendencia? ¿Ok? Y cómo debería ser. Y luego, el tercer punto aquí que vale la pena también resaltar es que cuando se da cuenta del problema y del tamaño del problema y de la velocidad a la que el problema se está complicando, se está agudizando, dice que se da cuenta que no hay ninguna organización que pueda resolver esos problemas. O sea, la forma de organización con comando y control y todo, dijo, esto no se resuelve de esa manera, esto puede tronar, esto requiere una nueva forma de organizarse, una nueva organización que no existe, ¿ok? Y entonces dice, él hace una reflexión acerca de que las organizaciones no existen en la realidad, las empresas, las instituciones, cualquier organización no existe en la realidad, como existe una mesa, una silla, ¿sí? Y entonces él hace varias preguntas, dice, a ver, una organización, una empresa, ¿la puedes ver? ¿La puedes oír? ¿La puedes oler? ¿La puedes tocar? ¿Ok? Si no puedes hacer nada de eso, no existe. Entonces, una organización, una empresa, una institución, una universidad, una iglesia, son construcciones mentales, es una construcción mental, es un concepto. Fíjense qué interesante, ¿ok? Es un concepto. Y entonces en ese concepto cabe cualquier definición de acuerdo al que tú puedas llegar. Y esa es la conclusión que él llega finalmente, ¿no? Que hay que hacer un nuevo diseño de acuerdo, hay que hacer una organización, pero bajo conceptos diferentes, no en la forma tradicional que se hacían las cosas, sino de una nueva manera, ¿ok? Y empieza por definir el banco, qué es el banco, qué es el dinero y qué es la tarjeta hacia el futuro, de tal manera que se le abre la mente y ya ve que es una oportunidad increíble la que tenían en frente de ellos y que si era capaz de convencer a todos de esa oportunidad y todos lo veían de la misma manera, pues iba a ser un motivador muy bueno para continuar con esto adelante. Y entonces se decide y dice, bueno, ahora sigue a hablar con mi jefe, ¿no? Muy bien, pues si te ha gustado esta entrega,
¿no? Ha sido una sesión un poco larga, pero muy interesante, creo yo. Te invito a que le des me gusta ahí a la manita, que te suscribas aquí abajo en la campanita para que te avise cada vez que subamos videos. Mañana traemos la entrega número 7 con otro capítulo más de esta historia apasionante. Y bueno, pues aquí abajo también te dejo la liga para el sitio web por si quieres ver de qué se trata nuestro sitio, que sepas un poco más de nosotros. Y te presento también la trilogía Pienso, Luego Emprendo, que son tres libros. Competencia y cooperación son complementarias, y Pensar para Cambiar. Los tres están disponibles ahí, se pueden comprar, es parte del programa de desarrollo de una mente fuerte y positiva, que es la idea de todo este programa, eh, con la posibilidad de desarrollar mentes, así como la de Hawk, que es capaz de pensar, de analizar, de utilizar el sentido común, de usar la creatividad y el buen juicio para llegar a soluciones entre todos los participantes de la organización que realmente se salgan del cuadrito y logren resultados espectaculares. Muy bien, bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana y que tengas un día espectacular. Saludos.